de nuestros gatos, de nuestros animales de compañía. Siento demasiado orgullo por Laboratorio Servinsumos, por Pet Kingdom y por cada integrante de la familia Laboratorio Servinsumos Pet Kingdom. Increíble que no importa el piso térmico donde estemos, sea la costa, sea el interior del país, sea la Amazonía, siempre van a haber problemas de piel y es lo que intentamos desde PetSkito y Laboratorios de Insumos, aportar más allá de los productos, aportar conocimiento, aportar bienestar animal y que entre todos mejoremos el criterio de decisión, que alarguemos esa expectativa de vida y sobre todo esa calidad de vida. Un abrazo para todos, muchísimas gracias, Pili, felicitaciones y éxitos y a aprender. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, como se dan cuenta, pues digamos que hay todo un equipo que viene amortiguando esta iniciativa, desde la elección del profesional que nos va a apoyar en el curso, como todo, digamos, el aspecto técnico, que sé que algunos tuvieron algunas dificultades en la recepción de su correo y demás, pues digamos que se viene trabajando y preparando desde hace varios meses. Así que bienvenidos a todos y ahora, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Alberto Laverde, quien va a ser nuestro docente. Te voy a dejar, Mido, que seas tú quien te presentes y nos cuentes toda tu trayectoria académica y laboral. Y bueno, este público es todo tuyo. En función y en aras de poder ajustar, entonces les voy a contar un poquito como la dinámica antes de darle paso al doctor Alberto. Este es un curso que corresponde o tiene 6 sesiones. Iniciamos hoy y terminamos el miércoles 13 de mayo. Todos los miércoles nos vamos a reunir de 6:30 a 8 de la noche. Esta sesión va a quedar grabada, de hecho ya se está grabando y las compartiremos con los asistentes al curso. Quienes asistan a las sesiones van a tener acceso a las grabaciones. Como esto es un curso y es algo académico y queremos promover justamente el aprendizaje, vamos a tener cada 2 sesiones un pequeño quiz para que también nos va a servir a nosotros para saber qué tan claros y estamos siendo con la información y si ustedes la están recibiendo de la manera que nosotros esperamos. Y pues al final de las 6 sesiones, las personas que nos hayan acompañado durante todo el curso y hayan dado respuesta a los 3 quizzes, van a recibir su certificado de asistencia al curso. Entonces la invitación es, sabemos que con las miles de obligaciones, pacientes que se nos complican a último momento, algunos seguramente también están estudiando alguna especialización, no se pueden conectar siempre. La invitación es que procuren al menos asistir a 4 de las 6 sesiones que tenemos y sin falta, como al correo electrónico, van a recibir el formulario para la resolución de los quizzes, pues no dejen de llenarlos, ¿vale? En este momento voy a bloquear el chat y durante 2 espacios en la sesión lo voy a abrir solamente para que pongamos las preguntas, esto también en aras de darle fluidez a la sesión. Entonces va a haber una pausa que haremos a la mitad de la sesión donde voy a activar el chat para todos y donde cada uno por favor va a poner las preguntas que tengan que hacer alrededor de los temas que hayamos tocado hasta ese momento. Y en otro momento también de la sesión, que será al final, volveremos a activar el chat para todos para que por favor pongan y formulen sus preguntas ahí. Entonces, doctor Alberto, bienvenido. Este público es todo tuyo. Ya puedes compartir pantalla. Muy buenas noches, Pilar. Muy buenas noches a todos. ¿Sí se ve bien? Sí la vemos, Doc. Ok. Todavía la vemos Eh, pequeñita. entonces, Es. Uy, algo esto es... se te fue lejos. Sí, 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 sí. Bueno, listo. Listo. Bueno, nuevamente,
Buenas noches a todos, varias caras conocidas, compañeros de la universidad, compañeros aquí de Barranquilla. Como Pilar lo decía, mi nombre es Alberto Alexander Laverde Girs. Soy médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas. Mi área de profundización hoy por hoy es la dermatología y la otología canina y felina. Realicé un posgrado en dermatología canina y felina con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. También realicé un diplomado en dermatología canina y felina con la Universidad La Salle y Latam. Realicé un curso de especialización en diagnóstico citológico y soy miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria y miembro de BEPA Colombia. La idea, pues, de desarrollar esta serie de conferencias tiene un objetivo específico, que es desarrollar en los médicos veterinarios habilidades avanzadas para abordar con mayor eficacia y precisión las consultas dermatológicas y el manejo de las otitis en los pacientes caninos y felinos. Esto, pues, está planteado desde los pacientes que a mí me remiten y las fallas que he venido observando en los diferentes tratamientos que se han venido realizando antes de que el paciente llegue a mí, que normalmente cuando alguien se dedica ya a una especialidad como tal, siempre, me disculpan la expresión, nos llegan los chicharrones que nadie ha podido solucionar o que han recorrido 4 o 5 consultorios veterinarios. Tenemos unos objetivos específicos también, como es el de fortalecer el conocimiento y la práctica en la consulta de la dermatología veterinaria, capacitar el abordaje adecuado del paciente con prurito, reducir los errores en los reportes de laboratorio en dermatología veterinaria, brindar conocimientos detallados sobre las generalidades de las otitis externas, instruir sobre los factores predisponentes primarios y secundarios de las otitis externas y proporcionar un enfoque integral para el tratamiento de las otitis externas. A grandes rasgos, pues eso es lo que queremos hacer con esta puesta en marcha de la Escuela de Laboratorios de Insumos en el área de dermatología y otología. Dame un segundo. Listo. Entonces, el primer tema que vamos a desarrollar hoy es la consulta en dermatología. Hoy vamos a hablar de pronto, como digo yo, un poquito de carreta, un poquito pues de lo que está en los libros y a medida que vayamos avanzando en esta serie de conferencias, la idea es de pronto aportar un poco de lo que yo he venido aprendiendo a través de mi desarrollo profesional en esta área. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta charla es la historia clínica como tal, exploración clínica del paciente, exploración dermatológica, cuáles son las lesiones primarias, cuáles son las secundarias, pruebas diagnósticas, cuáles son los dermogramas o patrones de distribución y al final veremos unos casitos clínicos rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es, permítame, me aparecen unos avisos sobre la pantalla. Que tenemos que hablar el día de hoy es cómo obtener una anamnesis completa, o es lo más importante dentro de la exploración clínica. Esto debe tener un objeto, debe obtenerse de forma lógica con el objetivo de describir el trastorno y desarrollar la lista de diagnósticos diferenciales mientras se explora el paciente. ¿Qué pasa aquí? A nosotros en la universidad nos enseñaban que hay que observar al paciente desde lejos, luego tocarlo, palparlo y eso. Pero esto se tiene que hacer con algo, con una secuencia lógica y además de la manera como nosotros nos hemos acostumbrado a hacerlos. Siempre se aconseja que sea de craneal o de la punta de la nariz a la cola. Pero si yo estoy acostumbrado que primero le reviso el miembro anterior izquierdo y termino en la cola, no hay problema. O si yo comienzo primero en la cola hacia la nariz, no hay problema. Lo que realmente es importante es que no dejemos nada sin revisar. Entonces, si estamos en la cabeza, vamos a revisar las conjuntivas de la boca,
de los ojos, vamos a revisar las orejas, vamos a revisar tanto la parte interna como externa. Si estoy en el tronco, vamos a revisar el dorso, vamos a revisar completamente los flancos, ¿verdad? Si estoy en la parte de los miembros de las paticas, vamos a revisar uña por uña, vamos a revisar almohadillas, vamos a revisar absolutamente todo, que no se nos quede nada sin explorar, sin revisar. Entonces, estos son los 5 pasos que tenemos o debemos tener en cuenta para una muy buena historia clínica y por ende una muy buena consulta. La reseña y la anamnesis, identificar lesiones primarias y secundarias, determinar los patrones de distribución, porque cuando yo reviso esos patrones me pueden dar una idea o me pueden estar indicando qué posible patología pueda tener mi paciente. Tener una lista de diagnósticos diferenciales, siempre debemos contar con ella. Y utilizar con criterio los métodos complementarios de diagnóstico. Cuando hablamos de medios de diagnósticos complementarios, hablamos normalmente de dos, los primarios y los secundarios. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más en la siguiente conferencia dentro de 8 días. Entonces, este es un formato general de una historia clínica dermatológica canina. Este es el formato de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria. Hoy por hoy, la mayoría de software manejan un formato específico para cada especialidad y allí podemos encontrar una idea. Si no, pues el que maneja todavía papel, pues esta es una muy buena opción. Entonces aquí tenemos la primera parte, que es la reseña general del paciente, especie, raza, peso, si está castrado, toda esa información. Luego vamos a tener una parte que es todo lo que tiene que ver con la anamnesis e historia clínica. Allí vamos a mirar, bueno, en Latinoamérica casi ningún país tiene estaciones, pero aquí vamos a tener también esa parte, si estamos en primavera, en verano, en otoño, si tiene prurito o no tiene prurito, cuál es la escala de ese prurito, es muy importante definirla, cuándo se rasca, si es constante, si es esporádico, si es por la noche, si es en la mañana, si es cuando hace más frío, dónde tiene las lesiones, en qué parte del cuerpo, y unas preguntas generales que debemos ir desarrollando. Adicionalmente a eso, tenemos lo que es el dermograma, que esto es lo que nos va a ayudar a nosotros para determinar el patrón de distribución. Aquí también tenemos cuáles son las lesiones primarias, cuáles son las lesiones secundarias. En esta parte aquí, honestamente, cuando a mí me llegan los pacientes, ya casi ninguno tiene lesiones primarias, casi todos ya están en esta fase. Vamos a tener en cuenta también los cambios cutáneos, la elasticidad, si es normal, si está aumentada, si está disminuida, porque eso también nos puede dar ideas de cómo, qué tiene nuestro paciente. El grosor, si es normal, si está fisurado, si hay una hiperkeratosis, si está muy delgada. Perdón, es que me sale un mensajito y me tapa lo de abajo. El tipo de depilación, si es facilitada, si no, el pelaje, si es grasoso, si es mate. Y aquí tenemos otra serie de una tabla complementaria respecto al diferentes lesiones que podemos encontrar allí. Estos son los equipos básicos para una consulta dermatológica. El primero es un microscopio, lo segundo es un dermatoscopio, lo tercero es un videotoscopio y lo cuarto es la lámpara de humo. Aquí tengo que decirles, queridos colegas, que no tiene que ser el último equipo o la última tecnología. Yo cuando comencé con un microscopio de 500.000 pesos y de segunda. Y eso me permitía desarrollar a mí mi consulta. Hacía citología, hacía mis raspados, hacía mi tricografía y me permitía poder tener los diagnósticos de mis pacientes. Este es un dermatoscopio, realmente la parte de dermatoscopía en la medicina veterinaria está en pañales.
la doctora de pronto Alexandra Pereira en Brasil y de pronto un grupo de médicos veterinarios en Italia son los que están desarrollando esa parte. Eh, y yo lo tengo, yo lo uso, pero más para cosas un poquito más puntuales, si de descamación, si de pronto el folículo está, el pelo está creciendo en el folículo piloso, de pronto si veo Linsácaros, que es un parásito o un ácaro del pelo del gato, pero es hasta allí. Ya más allá, todavía, como les digo, hay que hacer un entrenamiento mucho más especializado. Podemos tenerlo o no, pero yo se lo muestro porque es una herramienta. Este es el más barato que tenemos en el momento. Hay unos de mucho más costosos, pero vuelvo y les digo, no tiene que ser lo último, lo más costoso. Es la herramienta que nos permita a nosotros desarrollar nuestro ejercicio profesional. Este es un videotoscopio. Podemos tener este o podemos tener un otoscopio tradicional o normal. Lo importante es que las espículas o los conos sean lo suficientemente largos y grandes para poder visualizar bien el oído. El de humanos, o sea, las espículas no nos van a servir porque son muy corticas. Y eso es uno de los errores que cometemos cuando vamos a revisar los oídos en los perros. Quedamos muy cortos en la visualización y no podemos observar bien el canal auditivo. Y esta es una lámpara de Book, una lámpara que nos permite observar si nuestro paciente tiene dermatofitos o no. Ahora, solo se me escapa el nombre, ahora que me acuerde les digo, hay dos dermatofitos que nos dan fluorescencia, no todos. Entonces, un paciente que tenga o sea negativo a la lámpara de Book no significa que no pueda tenerlos. Simplemente es una herramienta más que nos suma. No he olvidado el nombre de los dos dermatofitos. Ahorita que me acuerdo se los digo. Y por último, pues tenemos un otoendoscopio. Este es un equipo que nos permite hacer una visualización más profunda del oído. Obviamente esto se hace bajo anestesia general para visualizar el tímpano, hacer lavados y todo. ¿Cómo vamos a utilizar este equipo? Eso ya lo veremos pues cuando empecemos a ver la parte de la otología. Entonces, en cuanto a la anamnesis, ¿en qué fecha comenzó? Si comenzó en primavera, si comenzó en verano, si comenzó, en qué momento del año comenzó. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que es alérgico de pronto al polen, ¿dónde está la floración de las flores? En primavera. Entonces, eso nos puede ir dando algún tipo de indicación. Si es estacional o no, si es continuo, si es progresivo, si es intermitente, si el trastorno es pruriginoso o no. No todos los problemas de piel generan prurito. Si bien la mayoría de personas eh, consultan porque su perro se rasca, no todos los problemas de piel generan rasquiña o prurito. Si hay lamidos, si hay mordeduras, si hay rascados, si hay frotamiento, esto son las formas de rascarse del paciente. Si hay un olor asociado al problema o no, ¿sí? Aquí hay otra parte, si primero era pruriginoso o no, o primero no se rascaba el paciente y después sí, como en el Demodex normalmente usted sabe que es una sarna que no pica, que no rasca, pero cuando ya se contamina con bacterias que se convierte en un piodemodecosis, ya ahí sí va a haber, se va a empezar a rascar el paciente. ¿Y cuál es la distribución de las lesiones? Y cómo ha ido progresando. Son preguntas muy puntuales que hay que hacerle al propietario y hay que saberlo llevar hacia lo que queremos que nos respondan, porque hay unos que se explayan y empiezan a contarnos y a decirnos un montón de cosas que de pronto hace que perdamos el hilo de la consulta. Si está afectado el apetito o no, acordémonos que hay enfermedades hormonales que pueden generar o aumentar este tipo de comportamiento. Si se ha producido un cambio en la ingesta del agua, sabemos que de pronto también en algunos problemas endocrinos, como en el hiperadrenocorticismo, puede haber un aumento también de la ingestión del agua, que eso también nos genera un problema de piel.
se ha cambiado la tolerancia al ejercicio. Acordémonos que en el hipotiroidismo el paciente va a disminuir la tolerancia al ejercicio si se han producido signos asociados a trastornos gastrointestinales. En la próxima conferencia vamos a ver un poquito el tema, pero les voy a adelantar algo. Si yo tengo un paciente con una dermatitis atópica y tengo un paciente también con intolerancia alimentaria, esto va a hacer que mis signos de dermatitis atópica se exacerben, se muestren muchos más. Y normalmente, ¿cuáles son los trastornos gastrointestinales? Borborismos, vómitos sin causas aparentes, la inconsistencia en la materia fecal, algunas veces defecan duro, otras veces blandito, otras veces pastoso, no hay una consistencia en esto, y hay flatulencias. Si se ve afectado la conducta sexual o el ciclo estral en algunas enfermedades por alteraciones hormonales. Si se ha tenido contacto con otros animales en el hogar y si esos animales todos están contagiados o simplemente es el único que muestra enfermedad de los que conviven en la casa. Si hay personas afectadas en el hogar, básicamente por la escabiosis, que se contaminan los humanos, o con dermatofitos. A mí hace más o menos un mes, mes y medio, me llegaron dos perritas, dos Yorkshire. La kriptonita de Superman les quedaba chiquita. Les colocaba uno la lámpara de U y eran verdes por todas partes. Y las personas, varias personas en el hogar, tenían lesiones también. Era un dermatofito, le hicimos una citología, encontramos las artroesporas y le hicimos cultivo y crecieron también los dermatofitos. Entonces siempre es importante. Ahora, si yo tengo un paciente con dermatofitos y yo lo trato a él y lo curo, pero alguien en su casa tiene problemas también, vuelve y se lo transmite al perro o al gato y se forma un círculo vicioso. Entonces le van a decir, ay doctor, pero es que el perro se mejora por raticos. Entonces, siempre es importante averiguar si también en la casa alguien tiene problemas. También si el trastorno comenzó después de una visita a la peluquería o a una guardería canina. A veces hay pacienticos que al rasurarlos se irritan y generan los parches calientes. O de pronto cuando llevan esos pacienticos, que los dueños no saben que es dermatofito, utilizan la máquina, no hacen desinfección, terminan de pronto contagiando también al paciente. En una guardería canina también puede pasar lo mismo. Si algún animal en la casa tiene pulgas, acordémonos que las pulgas no viven encima del animal, pican y se bajan. Me ha pasado que me dicen, no, pero es que mi gato o mi perro no tiene pulgas. Bueno, aquí en la costa, en Barranquilla, de la ciudad donde yo vivo, pues no es muy común. Sin embargo, se ven. Y porque para ellos no los veían allí, cuando revisamos el pelaje y encontramos materia fecal de pulgas, pasamos un algodoncito humedecido y vemos la sangre allí. Entonces confirmamos de que realmente el paciente sí ha tenido pulgas. La dieta que comen los pacientes, incluyendo las golosinas. Tengo pacientes que han salido solamente con quitarles el pan, se han mejorado. Entonces, tienen una intolerancia o una alergia al trigo. Entonces, es muy importante mirar qué están comiendo. Personalmente, no me gustan las dietas BARF. Yo sé que hay muchos colegas que sí les gusta, que sí promueven su consumo. No soy de esos médicos que les gusta la dieta BARF, pero si el propietario no le quiere dar concentrado, yo no tengo ningún problema. Lo remito con un nutricionista para que le hagan su dieta de comida casera, pero cocida. Crudo, nada. También tenemos que saber si el animal está en una perrera o queda dentro de casa. Si es así, ¿dónde pasa la mayoría del tiempo? Esto es muy importante cuando vamos a hablar sobre los criterios de Favrot, estos criterios son los que nos permiten determinar si un paciente puede tener una dermatitis atópica o no. Esto también lo veremos en el próximo capítulo. Si el perro es una mascota o se utiliza para trabajar, pues ustedes saben que los que hemos tenido la posibilidad de trabajar con perros de trabajo, las condiciones de las perreras y todo no son las mejores. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso.
En cuanto a los gatos, ¿qué tanto pasa dentro de la casa y fuera de la casa? ¿Qué tipo de cama utiliza? También tuve un pacientico que estaba haciendo alergia al trapito donde dormía. De resto, el perro era un boxer perfecto, pero cuando en las mañanas se levantaba siempre con problemas, era porque estaba haciendo alergia al trapito. Si la caja tiene alfombras o no, por el tema de los ácaros del polvo. Si le preguntamos si el paciente empeora cuando tiene contacto con determinadas cosas, con la grama, con telas, con líquidos que utilizan para limpiar la casa. ¿Qué tratamientos tópicos y sistémicos han utilizado y qué respuestas han tenido a ese tipo de tratamientos? A veces me ha pasado con determinados medicamentos que eh, es lo último que ha salido al mercado, pero han venido siendo mal manejados. Entonces lo que terminan generando es una muy baja respuesta y rechazo por parte del tutor a volverlos a utilizar, pero cuando le explicamos cuál es la forma adecuada para utilizarlos, logramos nuevamente hacer que los usen con muy buenos resultados. Antecedentes de viaje, un paciente que vive en Bogotá, que vive en tierra fría y viene a tierra caliente, pues allí vamos a mirar que se puede contagiar con garrapatas y cómo está la vacunación del paciente. Entonces, en cuanto a la exploración clínica, como ya les decía al principio, es una buena práctica es cuando se realiza de forma rutinaria, con un patrón constante, para poder revisar al paciente. Y si mi paciente viene con problemas de piel, colegas, el corazón hay que revisarse. La bradicardia es un signo sugerente de hipotiroidismo. Lesiones orales puede ser consistente con trastornos autoinmunitarios. Conjuntivitis puede tener un componente alérgico. Estado de la capa, si es lustrosa, si es grasosa, si es mate, si hay descamación, si es seca, si es frágil, si hay alopecia. ¿Cómo está la elasticidad de la piel? Tenemos que revisar absolutamente todo, tanto lo que está sano como lo que está o observamos que tenga problemas. Y debe diferenciarse entre las lesiones primarias y secundarias y observar su distribución, si es focal, si es simétrica, si es asimétrica. Aquí están las lesiones primarias, pues no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero en términos generales, máculas, pápulas, placas, jabones, si hay vesículas, si hay ampollas, quistes. Las lesiones secundarias, si hay eritemas, si hay descamación, si hay movimiento epidérmico, si hay costras, si hay erosiones, si hay úlceras, si hay fisuras, si hay cicatrices, si hay liquenificación, si hay hiperpigmentación, si al contrario ha disminuido la pigmentación de la piel, si hay comedones, si hay cilindros foliculares. Y teniendo en cuenta las edades, o es muy importante que tengamos en cuenta las edades de nuestros pacientes, porque asimismo son las enfermedades que se presentan. Este por lo menos es un otodectes, un pacientico que había venido de un criadero y se rascaba las orejitas de una manera desesperante y lo que encontramos era que tenía una feria de otodectes, pero en cantidades industriales en las orejitas. Este es un demodex, este es un papiloma y una celulitis juvenil. Eso se da sobre todo en cachorros, que hablamos de 0 a 12 semanas. Adultos jóvenes, ya empezamos a hablar, aquí hablamos de 1 a 3 años, sin embargo, la dermatitis atópica se presenta desde los 6 meses en adelante. Entonces, es una enfermedad que encaja dentro de esa edad de tiempo. Yo he tenido pacientes de año y medio,
de 2 años diagnosticados con hipotiroidismo para, y medicados con levotiraicina y todo, y en ningún momento tienen esa enfermedad, simplemente porque se rascaba o porque le vieron que tenía la colita con poco pelo, decidieron o diagnosticaron esa lesión o esa patología, y no es así, simplemente de rascarse se había arrancado los pelos. Entonces, insisto, tenemos que tener muy, muy en cuenta las edades. Es algo muy claro. Este es entre los 4 y los 8 años, ya estamos hablando de un adulto maduro. Sobre todo allí se puede presentar dermatitis por alergia a las pulgas, es más frecuente en animales de más de 5 años, y los problemas hormonales de los 6 años en adelante. Mayores de 8 años, sobre todo los ancianos, ya hablamos así, trastornos neoplásicos, que pueden haber estos trastornos neoplásicos en animales más jóvenes. También hay algunos tumores de células redondas que se los pueden presentar en pacientes jóvenes, pero sobre todo esto se presenta en adultos mayores. Este era un carcinoma y este era un adenoma de células hepatoides. Se ve bastante feo, pero era un adenoma afortunadamente. En cuanto al sexo, hay en algunas patologías, por el desequilibrio de las hormonas sexuales, puede haber una predisposición más o menos hacia X o Y enfermedad. En cuanto al tipo de razas, tenemos razas que son más, que tienden a tener más una enfermedad que las otras. Entonces, por ejemplo, la demodecosis en el Stanford Bull Terrier, en el Scotty Terrier, dermatitis atópica, labradores, en los West Highland Terrier, que para mí son una alergia con paticas y rabito, algunos otros terrier, pastores alemanes, todos los brachiocefálicos, Shih Tzu, Pug, Bulldog francés, Bulldog inglés, Shih Tzu, son pacientes que tienen mucho más tendencia a sufrir de ese tipo de enfermedades que otras. Aquí no estoy diciendo que son las únicas, pero quizás sí estoy nombrando de pronto las que más tienen la tendencia a sufrir de esto. Dermatitis por alergia a pulgas, cualquiera, cualquiera. Y no basta sino la picadura de una sola pulga, si el paciente es alérgico, para que lo destruya por completo. La picadura de una sola pulga. En cambio, si el paciente no es alérgico, le pueden picar 100 y no le va a pasar absolutamente nada. Color diluido de la capa, sobre todo se da en los pincher, en los Doberman, esos que tienen ese color azulado, son los que más tienen la tendencia a sufrir ese tipo de problemas. Dermatofitosis, pues aquí hablamos de los gatos persas, que inclusive son portadores muchas veces sanos. Sin embargo, los Yorkies o los Yorkshire Terrier también tienen la tendencia a sufrir de ese tipo de problemas. Hasta aquí alguna pregunta que puedan colocarla en el chat. Billy. Doc, en este momento estoy activando el chat para todos. Los invito a que formulen preguntas alrededor de esta primera parte de esta sesión en la cual hablamos de historia clínica, anamnesis, las preguntas infaltables que le debemos hacer al tutor durante la consulta, la predisposición que tienen los animales a presentar la enfermedad por edad, por raza, por sexo. En este momento tienen abierto el chat para que quieran participar. Mientras tanto, a los que se conectaron después de que iniciamos, les damos la bienvenida a Academia Servinsumos en este curso de dermatología y otitis presentado por el doctor Alberto Laverte, dermatólogo y otólogo veterinario. En este momento tenemos conectado 289 participantes. Esto habla muy bien de la intención que tenemos todos los médicos por seguirnos capacitando, por seguir mejorando nuestra práctica veterinaria. Por favor, si tienen alguna duda o alguna inquietud que tengan al respecto de los temas que ya hemos tratado durante esta primera parte, los invitamos a comentar, a preguntar en el chat. Doc, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Se siguen conectando personas. Bueno, ya tenemos aquí un par de preguntitas que te voy
hacer, dice Javier Mauricio Sánchez, aparte de Microsporum canis, ¿qué otro dermatofito da fluoresceína? No, ahorita al final les comento. El microsporum se me fueron el par de nombres. Hay Ujú. otro. Yo ahorita lo recuerdo, sino para la próxima conferencia les digo el nombre. No es Lo muy vamos común a encontrarlo, pero sí. lo vamos a Sí, preguntar en el quiz para ponerlos a estudiar. Mentiras, mentiras. vale. Listo. Mi doc, hay otra pregunta que nos hace Luz Núñez y dice, ¿qué opina de los correctores dérmicos en el tratamiento de lesiones? Correctores, me he Dérmicos, sí. perdido. Cuando haces referencia a correctores, ¿a qué haces referencia? Mi doctora Luz, si por favor puedes profundizar un poquito en la pregunta, por favor. Y los invitamos a todos a comentar, que manden corazoncitos, caritas felices, cómo les ha parecido hasta ahora la sesión. A todos muchas El, gracias. 295 profesionales en busca de mejorar su práctica clínica y llevarla al siguiente nivel. Están conectados, corazones. Perfecto. Bueno, mientras que la doctora Luz nos profundiza en su pregunta, mira, ya respondió. Productos a bases de ácidos grasos esenciales, o sea, omegas 3, 6 y 9. ok, bueno, antes de responderle a la colega, el otro eh, dermatofito es el trichofitón. No todas las especies de trichofitón dan fluorescencia, pero ese es el otro también. Me gustan los omegas, me parecen que son un soporte importante eh, en las lesiones de piel. A veces lo que sí veo y que cometemos o que fallamos es en cuanto a la dosis. eh, Eso es de pronto una falla porque el ideal es que lo manejemos hasta mínimo 3 meses y a veces llegan pacientes que le dan 15 días, 20 días y allí de pronto creo yo que radicaría una de las fallas por la cual no funcionan muy bien a veces este tipo de productos. Y es que se da por muy poco tiempo. Mínimo, 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 3 meses. Perfecto. Bueno, aquí hay una sugerencia que si hay una forma de que nos mandes un formulario de consulta dermatológica, nosotros desde Academia Servinsumos, doctora Leida, nos comprometemos a enviarles al correo con el que se registraron al curso un formato diseñado, pues digamos que sobre la base de las asociaciones de dermatólogos a nivel mundial que promueven este tipo de formularios como el que nos enseñó el doctor al inicio de la sesión. Con toda seguridad les estaremos enviando este formulario. Dice Xiaomi, que no puso su nombre, dice, ¿qué opinas del uso de anticuerpos monoclonales en la dermatitis atópica? ¿Es verdad que el Apoquel está contraindicado en pacientes oncológicos? Bueno, el Apoquel está contraindicado no porque produzca cáncer, sino porque puede disminuir una sustancia que ayuda de pronto al organismo a defenderse de los procesos oncológicos. Entonces, paciente oncológico no se recomienda. Y creo que tampoco hay estudios al respecto. En cuanto al uso de los anticuerpos monoclonales, es una de las herramientas que tenemos eh, para controlar el prurito en los perros. ¿Qué pasa? Eh, el anticuerpo monoclonal que tenemos disponible, por lo menos aquí en Colombia, tiene un efecto antipruriginoso, no antiinflamatorio. Entonces, él bloquea la interleuquina L31. Entonces, si yo tengo un paciente que es muy inflamado, no me va a funcionar muy bien. No porque el medicamento sea malo, es porque simplemente, como no controla mucho la inflamación, sino solamente el prurito, y si yo tengo un paciente muy inflamado, se va a rascar mucho, entonces no me va a funcionar. Ahora, siempre, colegas, siempre tenemos que hacer
dos tratamientos. Un tratamiento reactivo, que es donde vamos a desactivar la alergia, vamos a recuperar la barrera cutánea, donde vamos a controlar los sobrecrecimientos, donde vamos a desinflamar el paciente. Y después de allí ya pasamos a un tratamiento proactivo, que es donde vamos a tratar de mantener el paciente lo más estable posible, con las herramientas que tenemos en el mercado disponibles. Inclusive hay pacientes que a veces nos toca hacer tratamientos con diferentes medicamentos, porque uno solo a veces no nos logra controlar lo que necesitamos o queremos el prurito en el paciente. En algunos pacientes inclusive nunca logramos llevarlo a uno o dos, pero si tengo un paciente que se rasca 10 y lo logro llevar a 6 5 ya es ganancia. Gracias, Doc. Bueno, ya en este momento cerré el chat con el objetivo de poderle dar continuidad a la Ok, sesión y más fluidez. Sin embargo, se quedaron acá algunos comentarios y un par de preguntas más, Doc. y al final nosotros Uno la de los resolvemos. primeros comentarios que dice el doctor Alejandro Zuluaga, que es muy válido, las neoplasias dermatológicas, solo corrección quirúrgica. Por aquí dice, aparte de dar tratamiento tópico, en el caso de alergia, ¿puedo suministrar medicamentos vía oral? Creo que con la respuesta anterior lo contaste, pero pues creo que también están los corticoides y demás, y supongo que ese tema lo profundizaremos más adelante en las cronicidades. Ujú. Ok, continuamos entonces. Dice, Dime. ajá, buenas tardes. ¿Por cuánto tiempo es recomendable el tratamiento para eliminar dermatitis? La mayoría de los propietarios no entienden de el tiempo de tratamiento. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hablar de dermatitis es muy general. Tenemos que ponerle nombre y apellido. Si hablamos de dermatitis atópica canina o síndrome atópico felino, sabemos que el tratamiento es de por vida. Y es una falla que he visto bastante. Llegan los propietarios muy eh, frustrados porque me dicen, doctor, yo le hago el tratamiento y mejora, pero vuelve y recae. ¿Qué es lo que pasa? Es que no somos claros, no somos contundentes en explicarle a los propietarios que no va a haber cura, que lo que vamos a tener es un paciente controlado que en cualquier momento va a tener una recaída y que tenemos que volver a recuperar, volver de pronto al inicio, estabilizarlo y volver con el tratamiento de mantenimiento. Entonces, eso tenemos que ser muy claros con los propietarios. Yo tengo pacientes que le mandan anticuerpos monoclonales o bloqueadores de receptores llanosquinasa y se lo mandan 15 días, 20 días, un mes. Sabemos que el tratamiento va a ser un fracaso absoluto porque no estamos dando eh, el tratamiento de la forma correcta, como se debe hacer. Listo. Jorge Amado, tú levantaste la mano. Tengo un chat privado contigo para que por favor me formules tu pregunta y te la resolveremos entonces ya en el ciclo de preguntas del cierre de la sesión. Doc, muchas gracias. Por ahora no hay más preguntas. Puedes continuar. Entonces, las pruebas diagnósticas. Colegas, aquí yo quiero invitarlos a ustedes a que se atrevan, a que se animen, a que se lancen a realizar estas tres pruebas que son pruebas de primera intención y que tenemos que hacerlas nosotros en nuestro consultorio, como es el raspado cutáneo, el superficial y el profundo, las citologías y la tricografía. El raspado cutáneo, ¿por qué? Yo pienso, creo que, y lo he visto en mi experiencia, que para mí, si queremos ver ácaros, cuando yo hago el raspado y le echo el aceite y preparo la muestra y la mando al laboratorio para mirar que me digan si hay ácaros o no hay ácaros, hay muchos falsos negativos. A mí me pasó, les pongo un ejemplo que me pasó a mí. Mi hijo tenía un amigo
con 5 o 6 gatos en su casa. Los 6 se rascaban detrás de la oreja de una manera muy, muy, muy exacerbada. Yo dije, estos gatos deben tener otodectes. A los 6 gatos les tomé muestras, las embalé bien, les eché el aceitico, hice todo lo que tenía que hacer, como mandan los cánones de la dermatología. De la casa del muchacho a mi consultorio no hay media hora de tiempo para llegar. Cuando llegué y revisé todas las placas, en ninguna había absolutamente nada, nada. Yo seguía insistiendo que lo que había allí era autodectes. Me fui con mi videotoscopio y revisé gato por gato. Todos tenían autodectes para regalar. Entonces, colegas, la invitación es esa. Consigamos un microscopio, no tiene que ser el más caro, no tiene que ser el de última tecnología. Simple, que tenga muy buena visión, o sea, que los objetivos sean buenos y animémonos a hacer los raspados. El superficial es cuando quiero descartar eh, Sarcoptes. Y el profundo, sobre todo cuando quiero descartar Demodex. Acordémonos que el Demodex vive allá en el folículo piloso. Entonces, animémonos a hacerlo. Las citologías, normalmente uno inicia con citologías para mirar si hay macrófagos, si hay neutrófilos, si hay pruebas, si hay figuras de fagocitosis. Esto me va a permitir a mí decidir si doy antibióticos, si no doy antibióticos, si doy solo terapia tópica. Y ya cuando uno va cogiéndole el ritmo, ya uno puede de pronto meterse en el área de pronto de hacer citopatologías para mirar una masa en la piel y eso. Pero comencemos con lo básico, que es importante que lo hagamos. La tricografía, miren, a mí me ha llegado pacientes, propietarios o tutores y me dicen, no, el perro no se rasca, el gato no se rasca. Arranco pelos, los miro y las puntas totalmente puros flecos. Y uno mira, ahí también, perdón que se me silenció esto. Puedo mirar si hay esporas, puedo mirar cómo está la raíz y dependiendo de cómo está la raíz, puedo ir tomando ya información que me puede ir conduciendo también hacia algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Los patrones de distribución o dermogramas. Entonces, para la dermatitis por hipersensibilidades, aquí hay una serie de dermogramas o unos patrones. Esto es para dermatitis bacterianas. Sin embargo, a veces no se cumplen al 100%, a veces pueden mostrarnos este, que se presentan en otras partes también. Pero esto nos da una idea general de cómo pueden estar. Y esto mismo es lo que vamos a dibujar en nuestra historia clínica. Dermatosis por alteraciones de glándulas, ya, aquí ya miramos entonces cuando hay alteraciones pues, de las glándulas del cuerpo de la piel de los animales. Estos son pues, ya misceláneas cuando hay inflamaciones, fístulas perianales, de la glándula de la cola, dermatitis juveniles, enfermedades autoinmunes para el pénfigo, vulgaris, foliáceo, etcétera. Por dermatofitos. Aquí hay algunos, pero nos pueden salir en todo el cuerpo. O sea, aquí te muestran algo, zonas muy puntuales, pero esas dos Yorkshire que les comentaba, era un dermatofito con patas y cola. Por todos lados tenía. Por ectoparásitos, sarnas. Bueno, porque yo les decía que es importante que nos animemos a hacer eh, las citologías. Era un paciente que venía siendo tratado
con antibióticos y todo, y nos respondía. Cuando hacemos la citología, pues aquí encontramos unas artroesporas, un macrófago, estos son neutrófilos, aquí hay más artroesporas. ¿Qué tenía? Un dermatofito. ¿Había que darle antibióticos? No, había que darle era antimicóticos. Esta era una paciente, era una bulldog francés, que venía concentrados solamente goticas para las orejas y nada más. Y no miraban como un todo. En los capítulos o los próximos encuentros que hablemos un poco más a profundidad sobre la otitis, pues vamos a mirar todo esto. Pero aquí miramos al paciente como un todo y logramos resolver su problema. Vean cómo estaba y vean cómo resolvió. Un paciente que estuvo a punto de hacérsele una ablación de conducto. Logramos abrir esa oreja y logramos estabilizarla. Este era un paciente que aquí en la ciudad de Barranquilla había recorrido más o menos lo que me dijo el tutor, unas 5, 6, 7 clínicas. Costras por todos lados, todos los antibióticos habidos y por haber. Y creo que fue el paciente que más citología yo le he realizado en la vida. Si yo no le hice o no le tomé menos de 20 placas, les estoy diciendo mentiras. Abundantes neutrófilos, cero bacterias y muy pocas células acantolíticas. El diagnóstico de este paciente fue un perfil. Y vean cómo llegó y cómo está. En estos días casi se nos va por una erliquiosis que le estaba dando bastante duro. Alguien está rayando la pantalla. Ya lo revisamos, Doc. Este fue mi primer querión Discúlpame un dermatofítico que... segundo, creo que discúlpame un segundo. La sesión siguió, es que a mí se me cayó el internet y no sé si para Sí, 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 todos aquí estamos. siguió porque tú seguiste. Listo, perfecto. Ya ajustamos lo del marcador en la pantalla. No te preocupes, no te preocupes. Este era Vale. un querión dermatofítico, fue mi primer querión en una schnauzer. ¿Y cómo llegué al diagnóstico? Vean, aquí están las artrosporas. Tiene neutrófilos. Y aquí está. Se hizo su respectivo tratamiento y mejoró. Esta era también una paciente Yorkshire, también tratada a punta de antibióticos. Estas eran las lesiones que tenía. ¿Y qué encontramos? Artroesporas, obsérvenlas aquí. Dimos el tratamiento que necesitaba y el paciente mejoró al 100%. Esto era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchísimas gracias por eh, haberse conectado. Espero que haya sido de su agrado esta parte. Eh, el próximo miércoles vamos a hablar sobre abordaje del paciente con prurito. Quedo atento a las preguntas. Este es mi Instagram. Ayúdenme a seguirme. Necesito crecer en seguidores. Allí se los dejo. Pilar, Doc, muchísimas gracias. Bueno, en este momento el chat está abierto. Les agradecemos sus comentarios, pero sobre todo aprovechemos este tiempo que nos queda. Esta primera sesión era una generalidad y recordar las bases de la consulta dermatológica y de la ruta que debemos seguir para empezar a diagnosticar o a tener nuestros diagnósticos diferenciales. Hablamos de varias cosas. Esta sesión se la compartiremos a todos ustedes quienes participaron en el espacio para que de pronto puedan detenerse un poco más. Seguramente muchos de ustedes quieren profundizar en el tipo de lesiones primarias y secundarias, sobre todo en la descripción de cada una de ellas. Digamos, en estas imágenes que nos compartió el doctor acerca de en dónde usualmente se localizan ciertas lesiones
en los pacientes. Entonces, pronto les llegará el link para que puedan acceder a la sesión y con calma se puedan detener y tomar apuntes. Doc, tenemos acá, muchísimas gracias, excelente, muchas gracias, muchas gracias. Mira, hay una pregunta de Meruán Guerra, epidemiólogo. ¿Qué otras preguntas puedo hacer cuando un gato no se acicala correctamente o no lo hace y mantiene con el pelo grasoso? Cuando un paciente, un gato no se acicala, son muchas las posibilidades de que él de pronto no esté sufriendo de un proceso dermatológico, sino que tenga otra cosa de base. Y a raíz de que no se acicala, termine generándose esa grasitud, ese tipo de cuestiones, esas alteraciones. Porque un gato que no se acicale, grave. Entonces, yo creería que toca empezar a mirar si hay dolor, si porque está decaído, si es otro tipo de patología diferente a la dermatológica. Ver, a mí me llegó un gato con problemas de piel, el gato no se acicalaba ni nada, lo que tenía, y estaba obstruido, y los dueños vinieron por una consulta dermatológica. Cuando yo estoy revisando, le palpo, era una pelota de tenis su vejiga. Entrando de urgencia a, a cirugía para sondearlo, desobstruirlo, y con eso el gato mejoró. Entonces, a veces eso es, o a veces vemos que un animal se lame mucho, se lame mucho, se lame mucho, y lo que está presentando es dolor. Entonces, yo creería que hay que profundizar más en otro tipo de patologías que eviten que el animal no se esté acicalando dolor, algún otro problema diferente inicialmente a un problema de piel. Ujú. Incluso yo aprovecho y te enriquezco un poco también el tema de obesidad en gatos, también hace y dificulta muchísimo el acicalamiento en El gatos. acicalamiento. Ajá, bueno, gracias, doctor Laverde, dice Álvaro Rojas, Ricardo, excelente, gracias, Javier, excelente desde Aguachica, Cesar Clínica Veterinaria La Hacienda. Pregunta el doctor Jorge Amado, doctor Alberto, ¿el uso de Montelukast en dermatitis atópica como coadyuvante? Doctor, nunca lo he usado. Sé que lo utilizan en humanos, pero nunca lo he usado en, en pacientes, en perros y en gatos. Nunca lo he usado, entonces no tengo ningún tipo de experiencia en el uso de ese medicamento. Vale, doc. Bueno, acá muchos agradecimientos. Gracias. Saludos al doctor Laverde, dice Wilson Marriaga. César Algarra dice, doc, los omegas los recomienda, aunque el alimento de la mascota muestra que los trae incluidos. Sí, yo siempre quiero buena calidad de concentrado, pero sí, yo, no en todos los pacientes, pero sí los manejo. Sí los manejo como un aporte adicional, porque a veces la cantidad que trae el concentrado o inclusive la cantidad de omegas que trae el producto, a veces no logra suplementar la dosis necesaria del paciente. Hay diferentes dosis. Yo normalmente cuando lo voy a dar, busco la concentración y busco la dosis. No tengo la dosis en la cabeza. Yo la busco en documentos que yo tengo y así mismo le calculo lo que se le debe dar al paciente. Muchas veces si los doy así concentrados los tenga, porque a veces no son suficientes. La cantidad que traen a veces no son suficientes para suplementar lo que se Sí. necesita en el paciente. Vale, doc. Sergio David Ferri nos dice, los gatos que tienen un acicalamiento excesivo y hacen dermatitis e hipotricosis, ¿qué tratamiento recomiendas? Primero hay que determinar si el paciente es por ansiedad. Muchos dicen, o hay diferentes conceptos. Hay muchas personas dicen que está sobrediagnosticado el exceso de acicalamiento por ansiedad. Pero si definitivamente
determina qué es eso, pues hay que dar los modificadores para el comportamiento, amitriptilina, eh, lírica y eso. Si el tema es realmente por un síndrome atópico, pues hay que desinflamar la piel, los corticoides, y luego darnos o corticoides o damos ciclosporina, dependiendo del caso del paciente. Pero antes de usar ciclosporina, pues tenemos que mirar varias cosas antes de pronto de dar ese medicamento. Eso ya lo miraremos de pronto en la próximo capítulo. Listo. Doc, Mayirem nos dice que si puedes explicar o repetir un poco más el tema del uso de las ciclosporinas, puntualmente de Apoquel, perdón, del por qué no se usa en prurito ya, o fue lo que ella entendió, que se le cayó la señal, creo No, que era, ok. que era el uso en pacientes con algún tipo de tumores o de cáncer, el uso de Apoquel. Bueno, el Apoquel, el laboratorio no lo recomienda, es porque hay una serie de sustancias que bloquean el Apoquel o disminuyen, que evita que de pronto el paciente pueda, o su sistema inmunológico pueda atacar algunas células cancerígenas. Y no hay estudios al respecto, si mal no recuerdo. Es por eso que se utiliza, claro, es una gran herramienta que es la que tenemos. El Cytopoint, que es el otro que ella preguntaba como anticuerpo monoclonal, es muy bueno, pero tiene un efecto más antipruriginoso que antiinflamatorio, o no tiene ningún efecto antiinflamatorio. Entonces, si yo tengo un paciente que es muy inflamado, que tiene una dermatitis atópica que tiende más hacia la inflamación, que por ende eso genera también prurito, no me va a servir mucho. Yo lo utilizo en pacientes que tienen ya, que son más bien pacientes que no tienden tanto a la inflamación, que sí se rascan, pero que no tienden tanto a la inflamación, entonces utilizo el Cytopoint. En los otros pacientes utilizo, porque yo tenía un paciente bulldog, lo estabilizamos, duramos un tiempo dándole Apoquel, iba perfecto. Donde ellos se aburrieron de tener que dar la pastillita todos los días, intentamos con el anticuerpo monoclonal y no nos fue tan bien. ¿Por qué? Porque el paciente tendía mucho a la inflamación. Nos tocó volvernos a dar entonces Apoquel. Los dos, claro que se utilizan. Perfecto, bueno, muchas gracias, gracias Servinsumos por este espacio y al doctor por su tiempo. Saludos desde El Salvador. Juan Luis Vargas Beltrán nos dice, doctor, buenas noches. ¿Cómo determinaría usted una lesión dermatológica y una lesión dermatológica causada por un problema endocrinológico? Los patrones endocrinos sabemos que son muy, muy específicos, ¿sí? Vemos en los procesos, por lo menos en el hiperadrenocorticismo, vemos pacientes con el abdomen abandonado, disminución en el grosor de la piel, se ven las venas, algunos pacientes eh, tienen calcinosis cutis, el hipotiroidismo, no tanto la cola de rata, sino sobre todo la alopecia a nivel del puente nasal, su comportamiento en cuanto al tema de consumo de agua, consumo de comida. Entonces, todo eso nos van dando indicaciones de qué sospechar dentro del listado que tenemos y así mismo vamos determinando qué exámenes podemos hacer o qué no. Perfecto, aquí unos Obviamente, pues, colegas estuvieron apoyando la respuesta. La doctora Luisa Fernanda le escribió al doctor Juan Luis descartando sintomatología endocrinológica primero. Bueno, continuamos. Muchas gracias, gracias. Doc, otra pregunta que hace H. Caninos y felinos, el manejo del pénfigo foliáceo, ¿cómo se realiza? ¿el qué, perdón? ¿El pérfido qué me El dices? pénfigo foliáceo, ¿cómo se Sí, realiza el manejo? pues a ver, yo manejo inicialmente dosis altas de corticoides, 2, 3 días, dosis alta, y cuando hablamos de dosis alta, manejo hasta 9 miligramos kilo, 2, 3 días.
luego lo bajo a 4, 5, 4 miligramos por otro tiempo más, y luego ya lo manejo a 1 miligramo kilo, pero adicionalmente comienzo con ciclosporina. Yo manejo ciclosporina, hay otras alternativas para manejarlo. Honestamente, en el tiempo que llevo, solo he tenido un paciente que es el que les mostré, y hoy por hoy está con ciclosporina este paciente. Obviamente, es un paciente que se le hace monitoreo frecuentemente de sus enzimas hepáticas, funcionalidad hepática. Yo comenté, cuando lo bajo a 1 miligramo kilo, comienzo el corticoide y la ciclosporina inmediatamente, los dos. A los 20, 30 días quito el corticoide y dejo la ciclosporina sola. Y así le doy el manejo. En gatos no he tenido necesidad, o no he tenido pacientes con pénfigo ni nada de ese tipo de cosas. Lo que sí, si en algún momento tendría que utilizar, si en algún momento fuese a utilizar la ciclosporina en los gatos, pues hay que hacer medición eh, de, de virales, ¿verdad? Mirar también el tema de toxoplasmosis, medir inmunoglobulinas para toxoplasma, y si todo eso sale bien, pues haría el manejo también con la ciclosporina. De la misma forma, corticoide más ciclosporina. 20, 30 días se saca el corticoide y se deja la ciclosporina. Pero no, realmente no he tenido pacientes con pénfigo felino, solo canino en todo el tiempo. Ok. Doc, por aquí hay un comentario que no lo entendí, Noel Varilla, si nos puedes porfa reacomodar la pregunta porque no entiendo, dicen las parasitosis internas de ciertos agentes podrían exacerbarse y luego aparecer después de ciertos tratamientos. No sé si era un comentario o una pregunta para que por favor nos apoyes ajustando. Estefanía Gómez dice, primero que todo, muchas gracias por esta primera conferencia, fue realmente muy enriquecedora. Mi pregunta es la siguiente. En pacientes con sospecha de alergia alimentaria, ¿qué enfoque considera más confiable para su diagnóstico? ¿La interpretación de la historia clínica o la implementación de una dieta de eliminación controlada? ¿Cómo lo empleas? Las dos cosas son importantes, porque si tú no tienes, para tú poder llegar a sospechar de una alteración, una intolerancia alimentaria, pues tienes que tener una historia clínica, ¿verdad? Y hay que mirar los patrones o los signos y síntomas que yo les manifesté al principio. Y claro que hay que hacer la dieta de eliminación, pero tú haces la dieta de eliminación una vez tengas estabilizado al paciente sin, sin lesiones, si tiene costras, si tiene infecciones, porque muy seguramente se va a seguir rascando así tú le des el concentrado, ¿sí? Y no es solamente cambiar de marca de concentrado. Que me pasa es que me llega, no, es que el perro comía X concentrado y ahora le estoy dando Y. Estamos hablando de concentrados comerciales. Y cuando voy y miro, los dos vienen a base de pollo o los dos vienen a base de carne, o sea, vienen con la misma proteína. Realmente hay que utilizar un concentrado hidrolizado, si lo vamos a hacer con concentrado hidrolizado. Y ojo, no, nada nos garantiza que así yo le dé un concentrado hidrolizado, el paciente no se pueda seguir rascando. Si el paciente es alérgico al pollo, por decirle un ejemplo, y yo le doy un hidrolizado de pollo o un ultrahidrolizado de pollo, me puede hacer alergia. Eso no podemos descartarlo un 100% de que no vaya a tener ese problema. Ahora, si el paciente come comida casera, esto se lo aprendí a un gran colega y amigo, arroz y lentejas, hay que advertir al dueño que el paciente puede adelgazarse y le introduzco una proteína, carne, lo evalúo, saco la carne, meto el pollo, lo evalúo, hay reacción, saco el pollo, meto cerdo y voy evaluando proteína por proteína. Y la que no me genere problemas, pues con esa me quedo. No sé si con eso Perfecto. le respondo a la colega la pregunta. Seguramente sí, mi doc. Bueno, continuamos.
Esta pregunta me parece muy valiosa porque nosotros desde el laboratorio también hemos promovido la conciencia de que no todos somos especialistas y en algún momento llegaremos a quedar cortos con el abordaje de un paciente. Y dice Luisa Fernanda, ¿cuándo un médico general debe tomar la decisión de remitir de inmediato al área de dermatología o al especialista y con qué exámenes básicos llegar a esa consulta? Bueno, ¿cuándo remitirnos? A ver, vuelvo y les digo, colegas, así no seamos especialistas, estas pruebas básicas que yo les acabé de mencionar, es importante que las hagamos. Yo pensaría que de pronto con esas serían las principales pruebas con las que tendría que llegar el paciente. Así nosotros las volvamos a repetir. Porque, vean, les pongo un ejemplo. Yo hice una tondoscopia, me llegó un paciente, vacilos en las orejas, ¿verdad? Hice la tondoscopia, hicimos el lavado y en la siguiente citología de control ya no habían vacilos, pero habían malacesias por la disbiosis se había generado a nivel del oído por todo su problema. Yo pienso que eso es importante, de pronto esas tres exámenes que, ¿por qué? Porque ya ustedes con esa información básica que tienen, pueden tomar decisiones de cómo tratarlo. Si de pronto con el tratamiento que ustedes instauran ven que no hay mejoría, hombre, ese es de pronto el punto para enviarlo. Perfecto. Bueno, aquí hay otros comentarios. Excelente, gracias, gracias. Excelente charla, doctor Alberto. Aquí hay un comentario que no sé si es un comentario o una pregunta. Dice uso de ciclosporina en dermatitis atópica. Creo que ya resolviste esa pregunta. Muchas gracias, doctor. Luisa López hace la siguiente pregunta muy interesante también alrededor de la suplementación y es, doctor, ¿en qué momento recomiendo usar solo omega 3 y en qué momento 3 y 6? Yo utilizo los productos comerciales y normalmente vienen con 3 y 6 lo que yo utilizo. Pues no hago cuándo utilizar el 6 no. Yo no lo hago así. Yo simplemente mando el suplemento y el que tengo a la mano me trae los dos. Entonces, decirte cuándo el 3 y el 6 honestamente nunca lo he hecho. No tendría cómo responderte esa pregunta. Si Ok. quieres, la dejamos en el tintero y para la próxima reunión tratamos de resolverla. Dale, súper. Noel Varillas ya nos confirmó, era un comentario y decía que es que lo que sucede es que en las parasitosis internas de ciertos agentes podrían exacerbarse algunas lesiones y luego aparecen las lesiones después de ciertos tratamientos. El doctor Gabriel Mira, Herrera dice, este, Montelucas, perdón, dale, dale, doc, discúlpame. respecto al tema de parásitos, este, pues hoy por hoy se habla de que ya no desparasitemos como se lo venía recomendando cada 3 meses, cada mes y medio, sino que hay que hacer un coprológico y eso. Yo no soy parasitólogo, pero lo que sí recuerdo de la universidad es que a veces el paciente puede tener parásitos y no salir en el coprológico. Lo que se recomienda dentro del protocolo también de tratamiento es en algunas enfermedades o cuando tengo pacientes con problemas de piel, no está de más su dosis de antiparasitario porque lo que dice el colega es verdad. Si yo tengo parásitos que me están robando nutrientes y todo, ¿dónde es donde se observa todo ese tipo de manifestaciones? En el pelo y en la piel. Sí. Súper, ay, yo aprovecho, doc, me disculpas, hago la cuñita. El día de ayer estuvimos hablando con la doctora Ivona Anzola Castañeda, bacterióloga y directora y fundadora de Zodiagnostic, que son un laboratorio clínico con ya 29 años de trayectoria acá en Bogotá. Y nos hablaba ella acerca de la importancia de hacer los coproscópicos y coprológicos seriados justamente para poder identificar algunos parásitos. Los invito a que
se acerquen a nuestra página de Instagram @ Pets Kingdom, donde van a encontrar la grabación de ese en vivo del día de ayer. Gracias, doctor Noel. Doctor Gabriel Herrera responde la pregunta acerca de Montelucas. Dice, no funcionaría ya que es un inhibidor de leucotrienos, los cuales no son tan importantes en inhibidores de mediadores de prurito como los corticoides, inhibidores de janusquinasas e inhibidores de la calcineurina. Muchas gracias al doctor Gabriel por su participación. Norberto dice muchas gracias. A36 de Juan Guillermo también dice muchas gracias. Por aquí, bueno, supongo que una participación alrededor del uso de estos productos inhibe el factor de necrosis tumoral y otra interleuquina. Excelente, gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo miércoles. Hola, Doc, muy buena la charla. Tengo una pregunta. Dice Mary, ¿qué opina usted de los probióticos, kefir, yogurt o en polvo de uso veterinario para el mejoramiento de la piel? Bueno, hoy por hoy está de moda todo lo que son los microbiomas de la piel, del intestino y todo. Son parte de, podríamos incorporarlo como una parte del tratamiento en nuestros pacientes. Ahora, hace poco estuve en una charla de una colega gastroenteróloga de Medellín y no todos los probióticos funcionan de la misma manera. Inclusive hay pacientes que reportan que le dan, no lo voy a mencionar como marca, pero un probiótico como tal y genera más, en algunos pacientes genera eh, o ha generado inconvenientes. No porque el producto sea malo, simplemente que la carga de bacterias en ese paciente eran las suficientes a ver, me explico de mejor manera. El probiótico contenía las mismas bacterias que tenía el paciente en el intestino, entonces ya era como demasiada carga y estaba generando algún tipo de inconveniente. Y si mal no recuerdo, ya hablaba de pronto de poder mirar qué tipo de bacterias habían allí y así mismo de pronto poder dar los suplementos. Pero hoy por hoy se habla y es muy importante, son muy importantes. Sabemos que en el intestino hablamos o hablan los que saben de ese tema de nutrición y gastroenterología, que es como un segundo cerebro donde se generan neurotransmisores y todo que van en pos de, de, de- de- del funcionamiento del organismo. Entonces, sí me parecen buenos, en algunos casos los utilizo, pero yo creo que todavía nos falta bastante por leer al respecto, pero sí, 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 sí funcionan, sí son muy buenos. Súper. Diego Echeverría, me disculpas, voy a ajustar un poco tu pregunta en función del cuidado de la marca. Él menciona cuál sería su opinión del uso de medicina homeopática como el PI, como coadyuvante a tratamientos alopáticos. No la he usado, no la he usado hasta el día de hoy. ¿Podría Listo. funcionar? Quizás, pero nunca la he utilizado. Perfecto. De todos modos, te la voy a enviar aquí el nombre del producto que él menciona a nivel interno, por si de pronto tienes alguna observación al respecto. Gracias, Diego. Dice Javier Mauricio Sánchez, la ciclosporina de mantenimiento de pénfigo en caninos, ¿a qué dosis la manejas? Y ya con esta pregunta cerramos nuestra sesión de preguntas de la noche de hoy. Te repito, Javier Mauricio Sánchez pregunta, la ciclosporina de mantenimiento de pénfigo en caninos, ¿a qué dosis la manejas? 7 miligramos la estamos manejando con el paciente. Ahora, inicialmente, 7 miligramos kilo. Ahora, después de determinado tiempo, lo que buscamos es ir disminuyendo, no la dosis, sino la frecuencia. La pasamos primero era cada 24, luego la pasamos a cada 48. Si mal no recuerdo, el paciente está ahorita 3 veces por semana con la ciclosporina. Vamos buscando la dosis mínima efectiva y no hemos tenido ningún tipo, a ver, el hígado funciona bien, la estructura del hígado está bien, porque hago esa observación, porque una cosa es, cuando yo miro enzimas, estoy mirando estructuralmente el hígado, no soy gastroenterólogo, y me estoy metiendo de pronto en temas que no me corresponden, pero cuando quiero mirar funcionalidad hepática, hago ácidos biliares, ¿verdad? No ha tenido vómitos, no ha tenido ese crecimiento exacerbado del pelo, no ha tenido hiperplasia gingival ni nada.
y va bien el pacientico, así como les digo. Creo que está 3 veces por semana ahorita. Súper, Doc. Bueno, la generalidad, muchas gracias, muy buena charla, gracias, gracias, gracias. Pues aprovecho entonces ya para darle cierre a este espacio siendo las 8 de la noche. Agradecerle al doctor Alberto por su tiempo, por su generosidad en el conocimiento y la resolución de dudas. A nosotros como laboratorio nos hace muy feliz haberlos tenido. Tuvimos en algún momento 302 personas conectadas en este espacio. Importante que tratemos de cumplir con las 6 sesiones. Recordemos que cada 2 sesiones vamos a hacer un quiz, justamente como para poder tener claridad de que los conocimientos que estamos impartiendo en el curso se han recibido correctamente, y nos vemos dentro de 8 días en nuestra próxima sesión de Academia Servinsumos con el doctor Alberto Laverde en nuestro curso de dermatología y otitis. Muchas gracias a todos por sus reacciones, por su participación. Nos vemos dentro de 8 días, doctor Alberto. No sé si tienes algunas palabras de cierre. De mi parte, de verdad, muchísimas gracias de parte del Laboratorio Servinsumos a todos ustedes por su asistencia y permanencia durante toda la sesión. No, Pilar, solamente agradecimiento para ustedes, para Servinsumos y para todos los colegas que nos colaboraron, que nos acompañaron hasta el final de la charla. Espero que esto les haya aportado un granito de arena a su quehacer en el ejercicio pues, diario. Allí también está mi teléfono, si alguien tiene una duda, alguna inquietud, en lo que yo les pueda colaborar, me escriben por WhatsApp y con el mayor de los gustos. Y nada más invitarlos pues para que nos encontremos el próximo miércoles. Listo. Muchísimas gracias, Doc. A todos, muchísimas gracias. Que tengan feliz noche. Adiós. Hasta luego, que estén bien.